Buenas noches, yo soy Alfredo, también soy alcohólico. Antes que nada, compañeros, les agradezco esta oportunidad que me dan de participar en este día con este tema de la vida y obra del Dr. Bob. Pues esto conmemorando en esta fecha, porque ya pasó la fecha del aniversario del Dr. Bob, pero pues estamos dentro del mes de lo que aquí se ha considerado el mes de la tradición, al menos en algunos grupos de la República Mexicana. Y pues hablar de la vida del Dr. Bob, pues es necesario considerar algunos aspectos, sobre todo que van enfocados a esto de su enfermedad de alcoholismo, cómo él empieza a relacionarse con el alcohol, su personalidad, qué tipo de personalidad tenía el Dr. Bob, estos deseos que él empieza a tener desde de chavo, cuáles fueron, la característica del Dr. Bob en su persona, pues cómo era en su relación con los demás. Esto que le empezó a gustar desde una edad temprana, el beber, de qué manera se empieza a manifestar a lo largo de su vida, cómo empieza a mostrar esos síntomas de la enfermedad del alcoholismo, la desesperación que empieza a tener el Dr. Bob dentro de su vida personal, acerca de, pues ya del beber en exceso, todo esto que forma parte de lo que él denomina su famosa pesadilla, la pesadilla del alcohol que padece el Dr. Bob. Esta necesidad que él tenía por empezar a dejar de beber, la situación en la que tenía la familia, cómo de cierta manera él ya anhelaba el dejar de beber, cómo es que los grupos Oxford, aunque él también los conoció, él no creía que la gente de ahí le pudiera ayudar a mantenerse sin beber. Esto que empieza a describir para nosotros, los alcohólicos, lo que consideramos una atmósfera espiritual, donde el terreno ya se estaba preparando porque el mensajero iba en camino. Vamos a destacar esta parte que, al menos en lo personal, pues a mí me llama mucho la atención por la cuestión espiritual. Esto que el Dr. Bob recibe de Bill W. para empezar a trabajar en lo que iba a ser Alcohólicos Anónimos, de qué manera trabaja con los alcohólicos en el grupo Oxford, a manera de ilustración, pues cómo él atendía a los doceavos, a los que les pasaba el mensaje. El método espiritual que el Dr. Bob practicaba pues es muy peculiar. Describiremos un poco cómo atendía, y en especial lo que narra Clarence H. Snyder, que es una de las cosas que él más destaca sobre el tratamiento espiritual que les daba el Dr. Bob, y que aquí lo detalla mejor en el libro de Mitchell Klein, así lo trabajaron. Esto que conjuntamente con la hermana Ignacia, las hermanas de la Orden de San Agustín, cuántos alcohólicos, hasta dónde contrabando pasaron, el trabajo que empieza a realizar conjuntamente, pues no tanto con Bill W, sino con Clarence también, esto que empieza a proyectarse pues a toda la Unión Americana, y en especial pues el trabajo en Cleveland, Ohio. ¿Por qué allí en Cleveland se lleva a cabo la primera reunión internacional donde el Dr. Bob hace su última aparición, describiendo cómo y por qué los alcohólicos de Cleveland se separan de los Jackson, Ohio, donde el Dr. Bob desempeña un papel fundamental como padrino del grupo que era? De qué manera la obra del Dr. Bob pues destaca demasiado, al grado de que pues parece que tenía más liderazgo que Bill W.
en ese tiempo, hasta ese tiempo que él muere, en 1950, de escribir por qué en este mes de noviembre se le conmemora dedicándole la tradición de Alcohólicos Anónimos a él. ¿Por qué será esta razón que al doctor Bob se le da? ¿De qué manera muere el doctor Bob? Y él, pues él conservó una relación con otra agrupación, pues no tan ajena a Alcohólicos Anónimos, que a muchos les sorprende esto, de lo que aparte de Alcohólicos Anónimos, que era el doctor Bob, les sorprende lo que dice Michael Klein aquí. A ver si ustedes no se sorprenden también a qué tipo de sociedad pertenecía el doctor Bob. Esto que sí lo guardó en su secreto, esto no lo dice ni el doctor Bob ni los viejos borrachos, ni el veterano, ¿verdad? No sé que los viejos borrachos, no lo mencionan. Michel K. se lo recibe de Clarence H. Snyder, porque eran igual los dos, era su ahijado. Describiremos todos estos pasajes que son muy interesantes, que forman parte de la obra del doctor Bob, para nosotros el Alcohólicos Anónimos. Y bueno, pues eso a manera de introducción. Y pues hablar de la vida del doctor Bob, hasta uno comete algún pecado grave, el dejar de mencionar algunos pasajes que, tratándose de la vida de él, es muy interesante todo, ¿no? Pero pues en hora y media como que no se puede describir mucho, pero pues vamos a intentar a ver hasta dónde llegamos. Y pues aquí nada más para mencionar el origen del doctor Bob. Él nace en Vermont, en Nueva Inglaterra, siglo XIX, 1879, el 8 de agosto. Él era más viejo que Bill W. Bill es del mismo siglo, pero un poco más de los 900, y este es del 1879, en Jonesbury, Vermont, Nueva Inglaterra. Y pues él tuvo, no sé si la suerte o la desgracia, aquí de ser hijo único. En el material que yo traigo dice de una madre, una hija, una hermana adoptiva. Aquí dice Nancy, o cómo se llama la muchacha esta. La hermana adoptiva es Nancy, la del doctor Bob. Y pues él desde una edad muy temprana pues empieza a dar unas muestras así como de rebeldía, una muestra del individuo que le gusta y le llama la atención la libertad. A él le gustaba mucho viajar, conocer, le gustaba la caza desde edad muy temprana. Desde ese tiempo, cuando sus padres, pues ellos eran algo así como muy mochos, eran muy dedicados a las cuestiones cívicas, religiosas. Pues de ahí la diferencia entre la personalidad de Bill W. y el doctor Bob. Bill W. pues tuvo otra formación distinta, Nueva York, el doctor Bob acá en Vermont. La gente era más dedicada a estas cuestiones o actividades culturales, religiosas. El Bill W. por eso siempre anduvo con aquello de ser el número uno, el dinero, Wall Street, la bolsa de valores, y el doctor Bob no. La formación que él empieza a tener, pues sí muestra cierta especie de rebeldía, porque como a él, pues lo obligaban a hacer cosas que ya desde esa edad le gustaban. La cuestión religiosa, él la tuvo muy metida al grado de que se prometió, y cuando fuera mayor de edad no iba a saber nada de las cuestiones religiosas. Él era un individuo inquieto. Se dice que diario sus padres lo obligaban a acostarse a las 5 de la tarde, o sea, muy temprano, pero pues ya cuando él se daba cuenta de que estaban dormidos, se volvió a vestir acá muy calmadamente para jugarse por la puerta trasera de su casa y salirse a divertir con sus amigos. Pues esas características que tenía el doctor Bob, pues eran precisamente esto, la inquietud que él tenía. Siempre le gustó viajar al doctor Bob, sentirse libre. A él le fastidiaba asistir a la escuela, sobre todo a esa edad.
a esa edad no le gustaba soportar a los maestros aburridos, que dormían a los que los escuchaban y todo lo demás. Le fastidiaba al doctor Bob, pero bueno, siempre trataba de hacer algo para evadir la asistencia, sobre todo a la secundaria. Y bueno, pues aquí el doctor Bob, dentro de esas inquietudes que él tenía, pues aprende a jugar billar, y pues que fue muy bueno en ese sentido. Pero pues pese a todo eso, se dice que fue buen estudiante porque se le describe con una mente muy ágil, muy vivaz, muy abierto, muy abusado el doctor Bob. Y de veras eso es lo que pasa en muchas personas. Algunos son aplicados porque son macheteros nada más, macheteros, y otros no necesitan. Yo era de los macheteros, compañeros, porque pues mi mente como que no me dio para tanto, y hay otros que no, hay otros que con cualquier cosita captan todo. El doctor era uno de esos, porque pese a esas inquietudes que él tenía, fue buen estudiante, se graduó en la secundaria en 1898, allí en la Academia de St. Johnsbury. Y bueno, pues previo a eso, antes de salir a la secundaria, como a él le gustaba mucho el viaje y todo esto, la libertad, por ahí en la granja de uno de los amigos que acudía con regularidad, hacía manera de paseo, se dice que uno de sus trabajadores por ahí pues echaban unas copillas a escondidas, y pues como que se les olvidó un jarrón donde tenían el vino que se estaban tomando, y eso lo encontró el doctor Bob, un vino tipo cider, así se le describe. Y el doctor Bob, cuando descubre el famoso jarrón, lo destapa y el olor le pareció muy bueno. ¿Sabes esto? Que así como sabe, huele, sabe estar a todo dar, ¿no? Y se lo echó. Su primer trago de alcohol fue a los 9 años de edad. Pues la inquietud de chamaco, ¿no? Cómo pues así va aprendiendo uno de esas cosas con las inquietudes que uno tiene. Y pues esto que le gusta desde los 9 años de edad es lo que más adelante le va a hacer padecer un buen tiempo en su vida. Cuando viene esta graduación de su secundaria, allí en la Academia de St. Johnsbury, ahí en ese baile de graduación que se realiza es donde conoce a la que posteriormente va a ser su esposa Anne. Y bueno, pues aquí ella la describe el doctor Bob pues de una manera muy fina, no muy elegante. Ella dice que era una mujer pequeña de estatura, reservada, una mujer que también tenía una gran agilidad mental, era amable, calmada, así propia para un alcoholicazo, ¿no? Esa que no dijera nada, sumisa, y bueno, pues le soportó todo al doctor Bob. Y le gustó al doctor Bob Anne, pues ahí como que se enamoraron, pero no pasó a más, estaban chamacos todavía en la secundaria. Y pues en el doctor Bob, cuando termina la secundaria, asiste durante 4 años al colegio Dartmouth. Aquí fue donde el doctor Bob empieza a desarrollar esas características pues propias y singulares de un individuo fuera de control, el individuo que le gusta la libertad, el que no lo estén fastidiando, al que no le estén diciendo nada. Esa es una característica muy propia de un alcohólico como yo. Como él decía, aquí me sentí libre de la supervisión de mis padres. Y bueno, pues imagínense un individuo con esas características, cuando ya no lo están observando, pues su vida prácticamente se va a desarrollar fuera de control. Aquí es donde el doctor Bob empieza a reunirse con los compañeros para consumir cerveza. Él empezó con la cervecita y bueno, pues aquí inmediatamente se convierte en el líder, no tanto por tener muchas becas para estudiar, sino porque era muy bueno para tomar cerveza, al grado de que, pues aquí es cuando le apodan al doctor Bob dicho de garganta patentada, porque pues se dice que podía consumir una botella de cerveza sin tener ningún movimiento muscular de la garganta, aparente, ¿no? O sea, se la podía empinar en un solo trago y pues como que se le
se le resbalaba o no sé, pero esa era la habilidad que tenía el doctor Bob. Y bueno, pues aquí, durante todo este tiempo, el doctor Bob, no crean que se preocupaba por el estudio así como un buen estudiante, no, solamente se preocupaba por ir pasando los exámenes, lo necesario, nada más, pero aún así se le describe como una persona muy talentosa. O sea, era muy talentoso el doctor Bob, y pues era muy estimado por los amigos. Pues cuando uno anda abriado, aquí lo estima, compañero. Uno es hermano de todos, la hermandad de los jodidos, y pues uno siente que ama a todos los demás, ¿no? Y pues de nuevo, a uno también siente que, uno siente que lo aman también aquellos. Son los cuates de la oratoria, el doctor uno de excepción lo estimaba, y bueno, pues se dice que estos años de la academia los pasó como al doctor le agradaba vivir, fíjense nada más, ignorando los deseos y los sentimientos de otros. Esa también es una característica muy propia de un alcohólico. Cuando uno anda en la actividad alcohólica, ¿qué le importan a uno los sentimientos de los demás, de la familia? Esos que se espere. Y bueno, pues el doctor Bob así era, ignoraba el sentimiento de los demás, y pues esto fue lo que se convirtió en un estado mental que más adelante iba a seguirlo dominando durante mucho tiempo. El no me interesan los demás. Esto forma parte del egocentrismo del alcohólico. En el 902 se gradúa, para sorpresa de muchos de sus compañeros, hasta con esto título que le dan a los alumnos sobresalientes en summa cum laude, que es algo así como una especie de mención honorífica, por decirlo así, que no a cualquiera se lo dan, solamente al que se lo gana. Y bueno, pues ahí se sorprenden todos, porque él se lo sacó. Como uno de los más borrachotes se saca el premio extra de la mención. Y bueno, pues aquí el doctor Bob tenía una idea muy personal. Él anhelaba estudiar medicina. Él quería ser médico como su abuelo materno, pero su madre no quería, se le oponía, y pues a manera de rebeldía el doctor Bob tuvo que trabajar. Aquí se pierde un rato, tuvo varios empleos el doctor Bob, se dice que trabaja en una tienda de báscula, trabajó también en Montreal vendiendo accesorios para maquinarias pesadas de línea férrea, artículos de gas, y pues este tiempo siempre él conservó la idea de estudiar medicina. De Montreal se traslada a Boston, aquí pues trabaja en la empresa Philips, ahí como empleado, y pues todo este tiempo se la pasó ya no solo consumiendo cerveza, sino también ya consumía licor. O sea, como que ya estaba en crecimiento la locura del doctor Bob, y pese al consumo de alcohol que tenía, también padecía la frustración, porque él pues quería ser médico y no estaba haciendo nada, no se sentía satisfecho, no se sentía que progresaba nada, y la idea de ser médico continuaba en su mente. Esta es la idea de frustración. Y bueno, pues algunos hemos sentido también las propias en cualquier cosa que uno haya deseado. Pero pues el doctor Bob nunca perdió la esperanza de hacerlo, y pues en esa actitud, esos arranques que tenemos los alcohólicos, que en un día así, de manera intempestiva, renuncia al empleo que tenía, y en el siguiente otoño inicia los estudios de medicina en la Universidad de Michigan. Entonces, aquí pues el doctor Bob nuevamente vuelve a sentir ese airecito de libertad. Como él decía, me voy a dedicar a los negocios serios. Y los negocios serios para el doctor eran beber en cantidad. Ese era el negocio serio. O sea, que nada más iba a la escuela a ponerse pedo, igual que yo también. Bueno, yo nada más hasta la prepa me pedé, ¿no? Ya la universidad ya, gracias a Dios, ya había llegado a AA.
y sí cambió mi vida el doctor Bob, ¿no? Ahí pues vuelve otra vez a su oratoria y nuevamente retoma su liderazgo de beber en exceso allí en la universidad. Aquí es cuando lo nombran miembro de la fraternidad de bebedores. Bueno, lugar es que lo nombraron miembro de un círculo de estudio, de la fraternidad de bebedores. Pues bueno, se lo ganó. Aquí ya el doctor Bob empieza a manifestar problemas físicos a consecuencia del beber. Las primeras manifestaciones de estas consecuencias fue el empezar a tener temblores por la mañana. Temblores por la mañana, y pues a causa de esto se dice que a veces al ir a la escuela se regresaba, pese a que era época de exámenes, porque no podía ni sostener la pluma, ¿no? Yo creo que es así como llegó Raúl a los Alcohólicos Anónimos, que no se podía tomar ni el café, así con esos pinches temblores. Yo nunca lo sentía así, ¿no? A mí se me alteraban mucho los nervios. Andaba así, me sentía ansioso, pero no, nunca me agarré temblando así, ¿no? Y bueno, el doctor Bob padece todo esto, y pues pese a que se preparaba muy bien, se tenía que regresar porque no podía. Se dice que a este tiempo ya no disfrutaba de la bebida. Ya cuando el alcohólico empieza, pues, no sé, ya ni le agarra uno sabor al alcohol, se escalda la boca, se pierde todo tipo de sabor y pues no sé, ya eso ya no cae. Pero como diablos se puede cortar una pinche cadena de pedas que uno traía. Así me pasó a mí también. ¿Qué me tomo? Pues, necesitaba un trago de alcohol, pero ni aún así yo me volví a empedar otra vez. Yo, o me lo cortaba de tajo o me volví a empedar. Pero pues, ya cuando tenía varios días de pedo, me costó mucho trabajo, ya no se disfruta la bebida. Yo creo que esto a muchos nos pasó, y pues aquí, esta vida que tuvo el doctor Bob en Michigan, se convirtió en puro beber tras beber. Se la pasaba briago todo el tiempo el doctor Bob. Y bueno, pues aquí, ya el displacer por la bebida, lo tenía, y al grado de que el doctor Bob se convence de que no iba a terminar sus estudios. O sea, esto sí como que le dolía, y se toma una especie de vacaciones, se va a la granja del famoso amigo, se está un mes ahí pues relajándose, como decía él, hasta que se le disipe la niebla alcohólica, y al término de ese mes regresa a la universidad. Y bueno, pues se toma un descansito, porque pues sí ya sentía que no podía. Y bueno, pues aquí en la universidad, cuando regresa, se encuentra con la sorpresa de que ya no la aceptaron, ya no la aceptaron de la universidad, pero sí le permitieron hacer los exámenes para que pudiera sacar los créditos. Y bueno, pues así lo hizo, lo logró, y al siguiente otoño empieza ya los estudios superiores en la Universidad de Bruce, estudios superiores de medicina. Aquí el doctor Bob va a seguir bebiendo, de tal manera que los compañeros y amigos del doctor Bob se preocupan, y es cuando hasta manda a llamar a su padre para que lo vaya a atender. Su padre Ajuez sí viajó hasta Chicago, a la Universidad de Bruce, para poder encarrilar a su hijo. Pero si no lo hizo desde chavo, ya menos de grande, porque aquí el doctor Bob encaró al padre. Este encaramiento que le hizo el doctor Bob le provocó mucho sentimiento de culpa y remordimiento. O sea, como que sí le llegó, porque el padre no le dijo nada, solamente se mantuvo en silencio, y esto, sin decirle nada, pues el padre lo hizo sentir culpable, ¿no? Le creó mucho sentimiento de culpa, remordimiento, y bueno, pues el doctor Bob sigue con su manera de beber, y esto se viene incrementando cada vez más. Los exámenes
seguían perturbados por los temblores que seguía padeciendo el doctor Bo.